El pie de una escalera de largo L descansa contra una pared y su parte superior está detenida por una cuerda, como se indica en la figura. La escalera pesa 100 newtons y su centro de masa se localiza a 0,4 de su longitud medido desde el pie de la escalera, o sea 0,4 L. Un niño de 150 newtons de peso se cuelga de un cable que se encuentra a 0,20 de la longitud de la escalera medido del extremo superior. Entonces primero vamos a entender la situación. Tenemos esta escalera que está acá, eso representa la escalera. Cuando nos dicen que está descansando sobre la pared, se refiere que está apoyada en este sector de aquí. Nos dan su largo L, es decir, toda la escalera tiene una longitud que le llaman L. En la parte superior hay una cuerda, que es esta que aparece acá, que está indicada. Nos dan el peso de la escalera, pero un dato interesante es que nos dicen que su centro de masa no está en su centro geométrico, como habitualmente pasa, ¿no? Entonces no es una escalera homogénea. En este caso, el centro de masa de la escalera está a 0,4 L de su extremo inferior. Entonces fíjense en el enunciado que dice su centro de masa se localiza a 0,4 de su longitud medido desde el pie de la escalera. Y además en el dibujo eso se refuerza indicando que aquí hay una fuerza hacia abajo de 100 newtons, perdón, que es el peso de la escalera, y que está a 0,4 L de longitud desde el extremo inferior. ¿Ya? Hay un niño, una persona de 150 newtons de peso que se cuelga a 0,2 L del extremo superior, es decir, de aquí a acá hay 0,2 L. ¿Ya? Fíjense que entonces las longitudes nos dan en función de L. Y entonces nos están pidiendo las fuerzas que actúan sobre la escalera. Ya nosotros vamos a complementar esa pregunta con un diagrama de cuerpo libre extendido para la escalera, ¿ya? O un diagrama de fuerzas para la escalera. En este caso, la escalera está en reposo. ¿Qué significa eso? Que está en equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional. El diagrama de cuerpo libre de la escalera, vamos a dibujar el perfil de la escalera, bueno, algo así, ¿cierto? Y aquí entonces voy a situar todas las fuerzas que actúan sobre ella. Vamos a comenzar, por ejemplo, con su peso, que ya nos dan en el dibujo original. Es una fuerza que está hacia abajo, de un valor de 100 newtons. Además está el peso del niño, por acá, de 150 newtons. Está la tensión de la cuerda, esta cuerda, que sería horizontal hacia la izquierda, le vamos a llamar T. Y además tenemos una fuerza de reacción que hace la pared y el piso sobre la escalera. Y eso va a ser una componente vertical, una reacción vertical que podemos llamar, por ejemplo, FI, y una reacción horizontal que le vamos a llamar Fx. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las fuerzas. Vamos a identificar ahora las distancias que conocemos. La primera distancia es desde este punto hasta acá, hay 0,4 L. Y desde el extremo superior hasta donde está actuando la cuerda de la cual cuelga la persona, hay 0,2 L. Y el pivote estaría aquí abajo. ¿Ya? Entonces esa sería la letra A. En la letra B nos piden calcular la tensión de la cuerda, ¿ya? Pero como la escalera está en equilibrio, traslacional y rotacional significa que no rota ni tampoco se traslada. Aquí aparecen las dos condiciones de equilibrio. La segunda condición, que es la que nos interesa analizar ahora, es la de torques, que la suma de todos los torques que actúan sobre la escalera tienen que dar 0. Si vemos el diagrama anterior, tenemos 5 fuerzas. Entonces tenemos el torque de la componente X de esa fuerza de reacción, el torque de la componente Y de esa fuerza, el torque de la fuerza de 100 newtons, que es el peso de la escalera, el torque de la fuerza de 150 newtons, que es el peso del niño, y el torque de la tensión tienen que sumar 0. Recordemos que la ecuación para torque es torque es igual a R por F por el seno del ángulo. Entonces, R es la distancia entre el eje de rotación o el pivote y el punto donde actúa la fuerza.
En este caso no hay rotación, por lo tanto no le vamos a llamar eje de rotación y le vamos a llamar pivote. Si ustedes se fijan en el diagrama que hicimos en la letra A, tanto la fuerza Fx como la fuerza Fi actúan en el eje de rotación, en el pivote, perdón, acá abajo. Por lo tanto, no hay distancia entre el pivote y el punto donde está actuando la fuerza y por ende sus torques son 0. Solamente nos quedarían entonces 3 torques. El torque de 100 newtons vamos a analizarlo ahora. Si observamos este diagrama que acabo de hacer aquí, tenemos la fuerza de 100 newtons que está actuando a 0,4 L desde el pivote. Si aplicamos la ecuación de torque, que es R por F por el seno del ángulo, la distancia R entre el pivote y el punto de aplicación de la fuerza sería 0,4 L. La fuerza en sí misma sería 100 newtons. Y el ángulo que forma esa fuerza con este R, que sería el vector posición, corresponde a ese ángulo. Si nos fijamos en el dibujo original, aquí hay 37 grados, por lo tanto ese 37 se me va a repetir ahí. Por lo tanto nos quedaría seno de 37. Y hay que ver el signo de este torque. Si usan ustedes la regla de la mano derecha, pueden notar que el vector torque sería R cruz. Acuérdense que se usa la regla de la mano derecha para saber la dirección del torque. R cruz F, y eso nos quedaría un torque hacia adentro, que lo representamos así, y que en la ecuación va con un signo negativo. Si nos fijamos ahora en el torque de la tensión de 150 newtons, que corresponde al peso del niño, y vemos la fuerza aquí en el diagrama, este diagrama, podemos notar que el R de este torque, como el torque es R por F por seno de teta, el R sería la distancia entre el pivote y el eje de rotación. Y este pivote estaría acá abajo, por lo tanto necesitamos conocer esta distancia. Este sería el vector R, ¿ya? Y si del extremo superior al punto donde actúa la fuerza hay 0,2 L, entonces podemos deducir que esta distancia es de 0,8 L. Y entonces acá vamos a aplicar 0,8 L por la fuerza, que es de 150 newtons, por el seno de este ángulo, que es el mismo que correspondería al anterior, 37 grados. ¿Y qué signo tiene esto? Sigue teniendo un signo negativo. Si ustedes hacen la regla de la mano derecha, les va a quedar un torque hacia adentro de la pantalla o de su cuaderno. ¿Ya? Entonces sería menos 0,8 L por 150 por seno de 37, el torque del peso que hace el niño. Vamos ahora a la última ecuación del torque de la tensión. Para el caso del último torque, que es la tensión, nos vamos a fijar que este torque es positivo. Aquí está el diagrama. El vector R sería el vector que va desde el pivote hasta el eje. Ya imaginen que eso quedó derechito, ustedes sean generosos con eso. Y sería entonces un torque positivo, un torque hacia afuera. ¿Ya? La distancia a la que está esto es toda la longitud de la escalera. Y esa longitud tiene un valor L, que es lo que nos dan en el enunciado. Por lo tanto, sería L por la tensión por el seno de, y acá tenemos que fijarnos en el ángulo que se está formando entre la tensión y el vector R, que sería, si veamos el dibujo original, acá tenemos 37 grados, este es un ángulo recto, por lo tanto este ángulo de aquí sería 53 grados. Así que nos queda seno de 53. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces ahora vamos a resolver esta ecuación que tenemos acá. Multiplicamos, el seno de 37 es aproximadamente 0,6. ¿Ya? Entonces tenemos menos 0,4 L por 100 por 0,6 menos 0,8 L por 150 por seno de 37, que es aproximadamente 0,6, y L por T por seno de 53, que es aproximadamente 0,8. Todo eso tiene que ser igual a 0. El primer término nos queda, si hacemos esta multiplicación, de 0,4 por 100 por 0,6 es 24. Entonces nos queda menos 24 L. El segundo término, al multiplicar 0,8
L por 150 por 0,6 nos da 72. Pero tenemos un factor L. Y el tercer término nos quedaría L por T por 0,8. Todo eso es igual a 0. Entonces voy a pasar este menos 24 más 72 sumando para el otro lado. Si yo lo sumo, nos queda 24 más 72, 96. Menos 96L más T por L por 0,8 es igual a 0. Así que T por L por 0,8 es igual a 96L. ¿Y ahí qué pasa? Con los L, fíjense que tenemos L en los dos lados de la expresión, por lo tanto los podemos eliminar. Y al despejar la tensión, nos quedaría que la tensión es 96 dividido en 0,8. ¿Ya? Y al hacer esa división con la calculadora, nos queda un valor de 120 newtons. Y eso es lo que nos estaban preguntando. Por lo tanto, la respuesta B a la pregunta, que es calcular la tensión de la cuerda, es 120 newtons.